Las elecciones que tuvieron lugar en México hace 2 días, el pasado domingo, se escogieron a los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, se eligieron 1009 alcaldes, se eligieron 9 gobernadores, 9 personas que van a ocupar las gobernaturas, como se llaman en México. El resultado en términos generales, sobre todo en la Cámara de Diputados, fue a grosso modo el siguiente. El PRI, el Partido Revolucionario Institucional, cuyo líder es Enrique Peña Nieto, el presidente, logró el 28,8% de los votos, vio disminuir el número de escaños en 10. Después quedó el PAN, el Partido Conservador, con el 20,8%. Posteriormente el Partido de Izquierda, el PRD, Partido de la Revolución Democrática, con el 10,7%. Y luego Morena, el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, quien fuera alcalde de la capital, que obtuvo el 8,5% de los votos. Todo el mundo dice que la conclusión de estos comicios es que los grandes partidos perdieron fuelle, perdieron fuerza. Algunos alcaldes y gobernadores son de movimientos independientes. Por ejemplo, en Guadalajara ganó Enrique Alfaro y en Cuernavaca ganó Cuauhtémoc Blanco, un hombre que había estado muy vinculado pues, al fútbol. Pero el resultado que más ha llamado la atención, y lo hemos comentado aquí, es el del gobernador de Nuevo León, un hombre de 57 años, Jaime Rodríguez el Bronco, que por primera vez gana una gobernación como persona independiente. Gracias a la última reforma electoral en México, ahora se pueden inscribir candidatos independientes. Dicen algunos que con esta elección empieza un nuevo capítulo en la historia de la política mexicana. El Bronco, que hizo gran campaña por Twitter y que por muchos años fue miembro del PRI, reveló ayer cuál es su patrimonio. Dijo que tiene 80 hectáreas de alfalfa, 60 yeguas, 200 borregos y 200 gallinas. Y dijo además otras cosas como por ejemplo que los ciudadanos se cansaron de la corrupción en México porque ese sistema político mexicano es como una monarquía y que por eso han caído muchas monarquías. ¿Usted está de acuerdo con el análisis del Bronco? Me parece que por un lado tiene razón en que este es el agotamiento del sistema partidista mexicano, se está reflejando en las elecciones, sobre todo a nivel simbólico, porque si bien es cierto que fueron triunfos importantes, no son triunfos de candidatos independientes, no son la mayoría de los triunfos, ¿no? Siguen ganando los partidos en la mayoría de los estados en México, en la mayoría de las presidencias municipales. Ahora, es muy simbólico porque tú tienes que las 3 ciudades más importantes de México, la Ciudad de México a través de Morena, que captura la Ciudad de México de manos del PRD, en Nuevo León, donde está Monterrey a través del Bronco, y Guadalajara a través de Enrique Alfaro, las 3 ciudades más importantes, fueron ganadas por candidatos de partidos no convencionales, ¿no? Candidatos no siempre independientes, pero definitivamente no del PRI, PAN o PRD, que son los partidos que en México acostumbran a ganar. En ese sentido, es muy simbólica la victoria del Bronco, de Alfaro y de Morena en la Ciudad de México. A mí me parece que en el caso del Bronco en particular, nuevamente es más lo que representa que un candidato independiente haya ganado que el Bronco sí mismo, porque el Bronco es un producto de ese sistema monárquico al que critica, ¿no? Es un candidato que estuvo en el PRI hasta hace un par de años y que estuvo más de 30 años en el PRI y que ahora decidió lanzarse como candidato independiente, pero que no necesariamente es un producto todavía de la reforma, sino más bien jugó y utilizó la reforma a su medida. Me parece que lo interesante va a ser ver en el futuro cómo esta reforma política empieza a crear políticos y candidatos que realmente tienen una formación independiente. El Bronco en particular, que es un tipo muy interesante, me recuerda un poco a Vicente Fox, ¿no? Este tipo que llega con un ranchero del norte, con palabras altisonantes, con carácter muy fuerte, pero que finalmente es un producto también de ese sistema. Me parece que van a ser 3 años muy interesantes de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2018 y ver cómo esta reforma política y la toma de las 3 ciudades más importantes de México van a configurar el resultado de 2018 y las candidaturas que pudieran ser independientes. Claro que el Bronco en una entrevista que le hace el diario El País lo comparan como usted con Vicente Fox en el año 2000 y dice que el problema es que Fox llegó al poder y se apendejó. Vaya uno a saber si eso habrá ocurrido. En todo caso, es la opinión del Bronco. Que comparto, por cierto. Bueno, Enrique Krause, gran intelectual mexicano, envió por Twitter un mensaje diciendo que quizá esto que ha ocurrido sea el anticipo de que en el año 2018, cuando vuelve a haber elecciones presidenciales en México, gane las elecciones una persona como el Bronco, es decir, lo que él llama por Twitter un ciudadano común, alguien que no está vinculado a un partido político tradicional.
¿Tiene razón Krause? Yo creo que queda mucho todavía para hacer ese tipo de ¿cómo se llama?, de tomar ese tipo de conclusión. Esto es súper importante porque es el primer candidato independiente en ganar. Y eso es claro, ¿cierto? Es un símbolo importante por lo que está pasando, por los temas que la gente tiene con su gobierno en México. Pero no, acordémonos también que las cosas quedan más o menos iguales. El PRI todavía está en control políticamente en México. Más que nada, mucha gente piensa que la oposición a Enrique Peña Nieto es muy débil y por eso logró ganar. Entonces queda mucho por verse todavía. Esto potencialmente puede significar un cambio y realmente muestra simbólicamente que la gente está harta, pero tenemos que ver la labor que cumple el Bronco. O sea, él habló sobre los temas de corrupción, habla sobre los temas de seguridad. ¿Cuáles van a ser las políticas públicas que va a implementar Bronco para mejorar esa situación? Y si eso demuestra que realmente él puede, o un candidato independiente realmente puede hacer un cambio de verdad, ahí es donde viene esta ola quizás de cambio en México, que se necesita mucho para lidiar con los temas fundamentales. México siempre es un país de polos, ¿cierto? Hay cosas espectaculares que ocurren en México y después están estos temas que no se solucionan, los temas de la seguridad, los temas de la corrupción. Y tenemos que ver un México que puede lidiar con los temas fundamentales y surgir de la manera que todos sabemos que tiene el potencial como para hacerlo. O sea que el cambio depende del Bronco. Si llega el cambio o no a México, dependerá del Bronco. Yo creo que es muy importante, exacto, yo creo que es muy importante como un caso, porque si le va bien, otros van a seguir su manera de hacer las cosas. Si le va mal, todos se olvidan, fue como un commercial break, como dicen aquí, una pausa comercial y sigue el status quo. ¿Será que el resultado del PRI no fue tan malo como algunos pronosticaban porque la oposición es débil? Porque también es cierto que Enrique Peña Nieto tiene unos escándalos tremendos, no han aparecido, no se sabe todavía realmente de la suerte de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, y fuera de eso tiene el escándalo de la Casa Blanca, de su mujer, Angélica Rivera, la primera dama, de su ministro de Economía, que es su mano derecha, Luis Videgaray, que han comprado o pedido préstamos sobre unas casas de compañías de grandes contratistas del Estado. Lo cierto es que a pesar de la baja popularidad de Peña Nieto y de la cantidad de escándalos, creo que se puede considerar triunfador de estas elecciones, porque superó las expectativas, porque tuvo una mayoría en el Congreso, no tan amplia, pero más amplia de lo que se esperaba, y por otro lado porque demostró que ese voto, lo que llaman el hard vote, el voto duro del PRI todavía existe, o sea que a pesar del descontento, a pesar de que aparezcan estas nuevas figuras, realmente el PRI está vivo. Hace poco, Juan Carlos, analizábamos, como usted recuerda, las elecciones españolas y hay muchos paralelos. Aquella titular que es la fractura de los partidos tradicionales, las figuras carismáticas, populares que salen y tienen relativos triunfos, pero lo cierto es que con los partidos tradicionales tiene que gobernar el Bronco, viene de los partidos tradicionales, lo que pasa es que hizo una campaña no tradicional, producto también, por cierto, de las reformas del propio presidente Peña Nieto, de la reforma electoral. Él es el principal beneficiado de esa reforma electoral de Peña Nieto que permitió un poco separar a los partidos de los candidatos. Lo que llama la atención realmente es que estos nuevos partidos, Morena de López Obrador, el Partido Verde, Movimiento Ciudadano, empiezan a ser parte de la arena política mexicana que ha sido por tantos años dominada pues por el partido de derecha, el de izquierda y el PRI. Y la pregunta es si realmente eso va a generar bienestar para los mexicanos, si eso de verdad va a resolver los problemas de fondo que hay, si eso de verdad va a ayudar a reactivar la economía o si simplemente va a servir de canal para el descontento y la indignación de una gente que se ve realmente sitiada por la corrupción y por los problemas económicos.